Hoy vamos a ver un resumen de procesamiento digital de señales. Después va a estar el video completo en el campus virtual, con la intención de poder dedicar lo que nos queda de la cursada a la parte práctica. ¿Mm? De hecho, en más de una oportunidad hemos estado hablando de procesamiento digital de señales cuando hablábamos de las características del córtex. En este caso, primero de todo, ¿qué es un procesador digital de señales? Fundamentalmente, desde el punto de vista de la definición, que eso lo habíamos visto en las primeras clases. Un hardware que realiza multiplicaciones y sumas. En forma muy rápida. Sí. Que está orientada justamente, ya que hemos dicho de que para hacer un filtro digital lo que tenemos que hacer es un producto de coeficientes que obtenemos a través de MATLAB o de Octave o alguno de esos software similares, que decimos qué tipo de filtro queremos implementar, qué atenuación fuera de banda queremos utilizar, qué frecuencia de corte queremos utilizar. Nos da los coeficientes para eso y esos coeficientes los utilizamos para multiplicar muestras y de esa manera, multiplicando muestras por coeficientes y sumando a muestras por coeficiente y así sucesivamente, obtenemos un valor que es el valor instantáneo de la señal producto del filtrado. Tenemos que hacer todos esos productos en un tiempo tal que cuando entre la próxima muestra ya hayamos terminado de efectuar el cálculo, porque si no estaríamos perdiendo una muestra que estamos utilizando. La idea es tener un buffer circular, que es el que se encarga de ir almacenando las muestras de un conversor analógico digital, y cuando en ese buffer circular, cuando entre una nueva muestra, se pierde, se cae la muestra anterior. Por eso se llama buffer circular. Es como si tuviéramos un conjunto de, por ejemplo, 128 bytes en un anillo, y lo que hacemos es ir moviendo el puntero al próximo dato a ser escrito, es decir, al dato que va a ser reemplazado porque ya era viejo. Entonces, es básicamente un microcontrolador con un hardware optimizado para efectuar procesamiento numérico de alta velocidad, es decir, multiplicar y sumar. Desde el punto de vista del funcionamiento, tiene ventajas importantes frente a los sistemas analógicos, porque el procesador digital de señales va a estar implementando un algoritmo que vamos a tener entradas digitales y salidas digitales. Y con el mismo hardware, cambiando el algoritmo, voy a cambiar la función que realiza este sistema digital. Entonces, nosotros lo que queremos hacer acá es tomar muestras a través de un sistema de preprocesamiento de una señal analógica. Tomamos muestras a través de un conversor analógico digital, esas muestras las guardamos en memoria y las utilizamos con un conjunto de coeficientes, y lo interesante de todo esto es ver de dónde sacamos esos coeficientes, para que de esta forma lo que hacemos es realizar distintos tipos de funciones con las muestras adquiridas. Hay básicamente dos tipos de filtros que se utilizan en sistemas digitales, que son los filtros FIR, de respuesta al impulso, respuesta finita. ¿Qué significa respuesta finita? Significa que no hay realimentación de la salida a la entrada. Al no tener realimentación, cuando la señal de entrada se extingue, paulatinamente vamos a llegar a cero, porque al efectuar productos y hacer sumas, al no existir sumas, porque los coeficientes multiplicados por cero me dan cero, al sumar todos ceros, la salida vale cero. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? A diferencia de los filtros de respuesta infinita al impulso, es que tienen realimentaciones, y esas realimentaciones hacen que, como la realimentación hace que haya una historia, esa historia nunca va a llegar a cero.
Ustedes me dirán, pero el valor que tiene es un diferencial. Sí, es un diferencial, pero que no es cero. En el caso del FIR, la respuesta a tiempo finito, después de haberse eliminado las excitaciones, la respuesta vale cero. Los filtros FIR son más fáciles de diseñar. Los filtros FIR son siempre estables. Es equivalente a un filtro analógico que tenga solamente ceros. Un filtro analógico solamente ceros no tiene posibilidad de ser inestable. No estoy diciendo que sea igual, lo estoy poniendo como analogía para entenderlo. Un filtro analógico con polos y con ceros puede ser inestable. Es lo que estamos diciendo nosotros de los filtros IIR. Entonces, el filtro FIR es fácil de diseñar, tiene coeficientes fáciles de calcular y fundamentalmente es estable. Entonces, la salida en cada instante será la sumatoria de producto de coeficientes por muestras. Entonces, si tengo 128 muestras, tendré 128 coeficientes. Se dirá que es un filtro de orden 128. No estamos diciendo que sea un filtro de 128 polos, de ninguna manera. Pero es una forma de cuantificar cuanto mayor sea la cantidad, cuanto mayor sea el orden del filtro, mejor va a poder ser la atenuación fuera de banda. Sí. Decía recién la diapositiva que algunos coeficientes AI eran cero. Sí. Esos coeficientes AI eran los que se simplificaban por la salida, ¿puede ser? No. Claro, es que no hay realimentación, justamente porque entonces el filtro FIR lo que tiene es una implementación de este tipo. Lo que se ve aquí, que dice Z-1, está queriendo significar que es un estadio de muestra. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de un filtro de orden 128, vamos a tener 128 muestras. Y lo que estamos haciendo es multiplicar cada una de esas muestras por los coeficientes que me está marcando aquí B0, B1, B2 y así sucesivamente. El resultado de todo eso es una suma que me da YN, el valor de la salida en este momento de acuerdo con las muestras de entrada y de acuerdo con los coeficientes calculados. Si imaginamos lo que es, ¿se acuerdan lo que era en la transformada de Laplace la respuesta al impulso? La respuesta al impulso era directamente los coeficientes de cada uno de los polos que teníamos. Es decir, la respuesta al HDS por la excitación me da la respuesta. Entonces, en este caso, al ser la respuesta la excitación impulsiva, la respuesta es igual a la función de transferencia. Y acá pasa algo similar. ¿Por qué digital? Porque esta es la gran pregunta. ¿Por qué digital? Si yo tengo algún sistema de filtrado analógico, cada vez que quiera cambiar un parámetro, tengo que soldar y desoldar. Es decir, que desoldar y soldar. Acá lo que tengo que hacer, como habíamos visto en la segunda imagen, lo único que tengo que hacer es cambiar coeficientes. Y cambiar la función, en el peor de los casos. Entonces puede ser que el mismo hardware lo utilice para un filtro FIR, un filtro IR o una transformada finita de Fourier. Podemos utilizarlo, un filtro digital con algoritmos avanzados, y acá lo que nos aparece como limitación es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, de acuerdo con Shannon, me dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la máxima frecuencia de señal. Dicho al revés, de acuerdo con el tipo de conversor que estoy utilizando, por ejemplo 400 kilobits por segundo, 400 kilomuestras por segundo, lo que voy a estar fijando es que la máxima señal de frecuencia que puedo llegar a muestrear es 200 kHz. Entonces, de ese punto de vista,
de acuerdo con el conversor que yo esté utilizando, va a ser la frecuencia máxima de señal que voy a poder mostrar. Esa es la única restricción que tenemos por ahora. La precisión y exactitud es mayor que en los filtros analógicos. ¿Por qué? Porque no tengo las tolerancias que tengo en resistores y capacitores. La desventaja es el rango dinámico limitado porque todo va a depender de las muestras que yo esté tomando. ¿Qué significa rango dinámico limitado? Que si utilizo un mismo conversor, siempre, el problema que voy a tener es que voy a estar limitado por el mínimo valor y el máximo valor que puede llegar a detectar el conversor. Entonces, eso me va a estar fijando el límite. En un caso de 12 bits, un conversor de 12 bits, voy a tener 4096 muestras, 4096 valores posibles. Entonces, eso me va a estar fijando el máximo valor de señal que puedo llegar a medir cuando estoy determinando el valor correspondiente al bit menos significativo. Entonces me fija el rango dinámico. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo puedo tener un rango dinámico mayor? Por ejemplo, para una orquesta, por ejemplo, para un conjunto musical que haya momentos que esté tocando rock desenfrenadamente y hay momentos que saque un tema melódico. Bueno, lo que tengo que hacer es colocar un amplificador de ganancia variable antes del conversor. ¿Cómo obtengo un amplificador de ganancia variable? Básicamente utilizando resistores en la ganancia, resistores comandados por comunicación seria, típicamente I cuadrado C o SPI. Entonces, varío la relación de los resistores y por lo tanto varío la ganancia y por lo tanto estoy variando de esa manera el rango dinámico. Es decir que el problema del rango dinámico limitado se soluciona colocando un amplificador de ganancia variable que yo sé cuánto es lo que le estoy diciendo que amplifique y por lo tanto puedo, en base al resultado del conversor analógico a digital, saber por cuánto tengo que dividir para obtener el valor real. ¿Me siguieron en el razonamiento? Sí, hasta la última parte no. De vuelta. Supónganse que yo tengo una señal, tengo un conversor de 12 bits. Eso me da 4096 valores. Supónganse que tiene un valor cualquiera. El máximo nivel de señal que quiero medir es 5 volts. ¿Cuál es el mínimo valor que puedo llegar a determinar? 5 dividido 4096. Es decir, algo así como 1,25 milivolts. Ahora, ¿puedo yo llegar a discernir entre 1,25 y 1,8 milivolts? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Amplifico. Cuando estoy llegando a niveles de señal bajo, amplifico. ¿Por cuánto amplifico? Y amplifico de acuerdo a lo que sea necesario para entrar en la zona de buena resolución del conversor. Supónganse, multiplico por 50. Entonces, yo tenía 1,8 milivolts, multiplico por 50, voy a tener 90 milivolts. ¿Está bien? Entonces, yo leo del conversor analógico digital el valor binario correspondiente a 90 milivolts. Yo sé que estoy amplificando por 50. Con lo cual, es muy fácil, sabiendo que tengo 90 milivolts y que estoy amplificando por 50, que el valor real es 1,8. Y lo que estoy haciendo entonces es, por medio de ese amplificador, expandir el rango dinámico. Sería como coeficiente también. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Queda claro? Los 12 bits, digamos, no aparece nunca, eso lo sacamos después. Claro. Bueno, hagámoslo todavía mejor. En lugar de 50 multiplicamos por 500. ¿Está bien? Entonces tengo 900 milivolts. Entonces, esos 900 milivolts ya estoy entrando en la zona de buena resolución del conversor. Y ahí puedo discriminar bastante bien. Con lo cual, entonces, lo que tengo que hacer después, ahí ya no tengo problema. Una vez que tengo ese valor, lo divido por lo que sea, ya que el micro me lo permite hacer,
y de esa manera expando el rango dinámico. ¿Está bien? Sin intervención externa de nadie, porque eso lo hace el algoritmo. Dice, me estoy quedando sin señal de entrada, empiezo a amplificar. Hasta que el valor me entre dentro de la zona de buena resolución. Típicamente lo que se busca es estar en la zona de más o menos la mitad del valor máximo de escala, es decir, de los 5 volts. Puede ser que acá en las desventajas diga rango dinámico limitado. Claro, es decir, que normalmente tiene rango dinámico limitado. Sí. Entonces, ¿yo cómo lo soluciono eso? Por medio del amplificador. Digamos que es inherente de que sí tengo esa desventaja, pero lo puedo solucionar. Otra ventaja, al estar basado en software, permiten una fácil reconfiguración. Y tiene, estabilidad, ruido de cuantización. ¿Se acuerdan lo que era el ruido de cuantización? Sí. Un ejemplo fácil. Supongamos, vamos a hacer alguna suposición. Primera suposición que vamos a hacer es que tienen esto, monedas. ¿Por qué? Vamos al supermercado. Gasto 236,54. ¿Cuánto me va a cobrar el chino? No, fue un chiste, no. ¿Cuánto me van a cobrar? Sí, 236. 54. Se va para el de arriba. Sí, Me parece que la ley de consumidor se va para abajo. Sí, no me estoy grabando la teoría. Sí, sí. Digamos que va para arriba, la 56. Por eso, 54, 56. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el error ahí? 46. 46. Ese es el ruido de cuantización. A ver, voy de vuelta, mañana voy de vuelta. Me cuesta 426,15. ¿Cuánto me van a cobrar por redondeo? Exactamente. Es decir, que ahí el error va a ser de menos 15. ¿Por qué? Menos 0,15, ¿no? ¿Por qué? Porque es valor medido menos valor verdadero. Valor medido es lo que pagué. Valor verdadero es lo que me indica la caja. ¿Cuál va a ser, en este caso, en el supermercado, cuál va a ser el error de cuantización? La diferencia con el peso completo. Pero es que en algún caso va a ser positiva y en otro caso va a ser negativa. Claro. Voy a estar entre menos 0,49 y más 0,49, porque estoy suponiendo que la menor unidad es un peso. El más grande es la mitad del escalón. Exacto, más o menos la mitad del escalón. Entonces, si tengo una moneda de un peso como mínima unidad, será más o menos medio peso. En el caso del conversor, el error de cuantización va a ser más o menos medio bit menos significativo. En el caso que habíamos puesto nosotros antes, ya habíamos dicho que era 1,5 milivolts, ¿verdad? Entonces, el error de cuantización en ese caso va a ser más o menos 0,75 milivolts. Digamos, el redondeo del cual siempre vamos a estar pendientes. Son estables, dijimos, los sistemas digitales, tienen ruido de cuantización. Son fáciles de reconfigurar porque lo único que hay que hacer es cambiar los coeficientes. Consumen más energía, es decir, un microcontrolador en general consume más energía que un operacional. También actualmente está mejorándose cada vez más la velocidad de trabajo de los microcontroladores, con lo cual estamos aumentando notablemente la capacidad de procesamiento. También, por otro lado, como contrapartida, y como abogado del diablo decimos, los componentes analógicos cada vez son más baratos. Digamos, estamos teniendo, por un lado, que los componentes digitales están aumentando prestaciones, pero por otro lado, para aplicaciones sencillas, una vez me conviene utilizar componentes analógicos porque siguen siendo cada vez más baratos.
Entonces, cada vez estamos utilizando el procesamiento digital de señales. Aquel que tenga un automóvil que tenga menos de 10 años, 12 años de uso, está utilizando en el sistema de audio procesamiento digital de señales. Cuando uno selecciona por medio del display, selecciona si quiere realce de bajos o disminución de bajos, lo que está haciendo es cambiar el algoritmo, sin tener que mover ningún ajuste, ningún potenciómetro como había antes, que uno ajustaba agudos y graves. Bien. ¿Qué caracteriza a un DCP? Operadores aritméticos, manejo de memoria. Un DCP, bueno, aclaremos una cosa. A nosotros nos interesa procesadores digitales de señales. Porque la sigla corresponde a procesadores digitales de señales y procesamiento digital de señales. Nosotros, por nuestro tema, nos concentramos en los procesadores digitales de señales. Tienen facilidad para hacer operaciones aritméticas, manejan muy bien memoria, como hemos visto, nuestros micros son capaces de manejarse incrementando y decrementando automáticamente punteros. En nuestro micro lo que podemos hacer es que tome las muestras y las guarde en memoria sin necesidad de que pierda tiempo el procesador. Para eso teníamos el acceso directo a memoria. Tiene un repertorio de instrucciones pensados para multiplicar y sumar, y vamos a ver enseguida con algunas ventajas, implementación con algunas ventajas. Tiene paralelismo, el hecho de poder utilizar el pipeline nos permite paralelismo, el hecho de utilizar instrucciones especiales nos va a permitir paralelismo también, y después maneja datos con la arquitectura Harvard, maneja datos en forma simultánea con la búsqueda de códigos de operación. Digamos que nuestro Cortex, entonces, Cortex M4, está optimizado para hacer procesamiento digital de señales. ¿La de la arquitectura Harvard es como mandatorio para los DCP o Sí. solo es Sí. mandatorio? Todos los DCP que yo conozco utilizan arquitectura Harvard. Los de alta velocidad utilizan un tipo de Harvard optimizado para trabajar con múltiples datos en forma muy rápida. Cuando digo de alta velocidad es para hacer procesamiento de video, cosa que para nosotros es absolutamente imposible con nuestro STM, pero existen que utilizan herramientas especiales que no son Cortex-M, sino que utilizan herramientas especiales. Bueno, lo que tenemos es, este es el esquema general: señal analógica, conversor analógico a digital, procesamiento digital de señales, conversor digital analógico, digital analógico, y después también con como teníamos un filtro anti-alias en la entrada. ¿Recuerdan lo que era el filtro anti-alias? Para eliminar frecuencias que estén fuera del rango, para evitar que nos aparezcan porquerías en la conversión, se necesita un filtro digital analógico para reconstituir la señal. Porque a la salida del digital analógico lo que tenemos son escalones. Entonces tenemos que colocar algún tipo de filtro exterior como para que redondee las señales, porque si no suena demasiado metálico si es audio. Para lo cual se utilizan habitualmente códecs. Si ustedes rebobinan, cuando habíamos hablado de las características que tenían los Cortex M4, habíamos dicho que tenían la posibilidad de trabajar con I²C, con SPI, y apareció ahí I²S, que dijimos que era una interfaz serie orientada a audio. Bueno, I²S ya forma todo un paquete. Entonces, normalmente los fabricantes de microcontroladores Cortex M4 tienen códecs. El códec que tiene el analógico digital más el digital analógico. Con todo, si ustedes se fijan acá, tenemos, miren sobre la izquierda, tenemos amplificadores de ganancia variable. Claro, lo que acabamos de hablar recién. Ya lo tiene incorporado. Tiene, acá está el PGA, el Programmable Gain Amplifier, amplificador de ganancia programable, el conversor analógico a digital, y luego vendrá el
procesador de señal por medio de registros. Entonces, yo tengo el códec. Lo que me hace el códec es mandarme un flujo de datos al microcontrolador por medio de I²S. El microcontrolador recompone los datos que le están llegando del códec en forma serie, en forma de stream. Lo filtra y luego envía de vuelta al códec. Y el códec es tan piola que me permite manejar dos canales, canal izquierdo, canal derecho, tanto en la entrada como en la salida. Entonces, a mí me viene un stream de datos diciéndome esto corresponde al canal izquierdo. Y después me viene otro stream de datos diciendo esto corresponde al canal derecho. Serán, por ejemplo, 32 bytes de canal izquierdo, luego vendrán 32 bytes de canal derecho. Y así sucesivamente los procesa el micro y de vuelta los envía ahora a la salida para que lleguen a los parlantes o a los auriculares o a lo que sea. Siempre nos centramos un poco en la parte de audio, que es lo más fácil de ver. Y directamente de la salida del códec va al amplificador de audio. Entonces, códec, de la misma manera que modem es la abreviatura de modulador, códec es codificador, conversor analógico a digital, le llega magnitudes analógicas, las codifica en digital. Códec es codificador, decodificador. Decodificador, ¿qué significa? Lo excito en forma digital, sale una magnitud analógica. Profe, las siglas de HPF que tenés. High Pass Filter. Y acá fíjense que tenemos todo un conjunto de registros que son registros del códec, que se los programa también en forma serie. ¿Bien? Y acá tenemos el códec de salida, en el cual tenemos la salida analógica de línea, este sería la de línea, y luego tenemos a través de pasar por el control de volumen, que en este caso también está controlada por registros, salgo para auriculares, por ejemplo. Acá tenemos entonces, podemos programar también en el códec efectos especiales, por ejemplo, preénfasis o de énfasis. Podemos eventualmente atenuar el digital analógico, registros para el mezclado de datos de acuerdo con ciertas consideraciones, ganancia del digital analógico manejada por otro registro, y de esa manera el códec necesitamos microcontrolador, códec. Con eso ya tenemos todo nuestro procesador digital de señales. Bueno, filtro es algún dispositivo que tiene un comportamiento programable, algún comportamiento en frecuencia programable. Entonces acá lo habitual es hablar de filtro pasabajo. Ustedes saben que por medio de transformaciones un filtro pasabajo lo podemos convertir en un pasaltos o en un pasabanda, pero el más fácil de estudiar es el pasabajos. Discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencia de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como fase. Lo dice Wikipedia. Nosotros, en filtros digitales, también podemos tener Butterworth, Chebyshev, Bessel, etc., cuyo comportamiento es similar al comportamiento de los analógicos. Los coeficientes van a ser distintos si es un filtro Butterworth o es un filtro Chebyshev. Esa es la diferencia. Lo que sería en un filtro analógico cambiar componentes, acá lo que se cambian son coeficientes. Existe, si ustedes se fijan en el campus virtual, van a encontrar que hay un programa muy viejo, pero que es muy piola para el cálculo de filtros analógicos, porque siempre vamos a necesitar, salvo que utilicemos un códec, vamos a necesitar un filtro analógico que cumpla la función de anti-alias. Entonces, para calcular ese filtro analógico,
ustedes pruébenlo, es muy fácil de utilizar, yo no puedo porque corre solamente bajo Windows. Y es muy divertido porque ustedes van a poder ver cómo es que cambian la configuración de Silent Key a la otra, no me acuerdo ahora cuál era. ¿Cómo? No. No importa. Ustedes pueden cambiar la configuración, pueden cambiar la cantidad de polos y es muy divertido para ver cómo cambia la configuración de amplitud y de fase. Es totalmente gratuito, lo sacó Texas Instruments hace como 30 años y llegó un momento en el cual lo empezó a regalar y es bastante piola para el cálculo. Y ahí uno ve cuando, por ejemplo, utiliza un filtro con 3 operacionales, 2 polos en cada uno de los operacionales, como cuando uno dice que quiero tener un pasabajo con esta planicidad, lo que hace es colocar automáticamente 3 filtros pasabajos con distintas frecuencias de corte. De esa manera, la suma de los 3 que están en cascada me da la máxima planicidad, por ejemplo. Entonces, filtro analógico, filtro digital, bueno, no tiene sentido el análisis porque son cosas distintas. El filtro analógico se da para ciertos casos sencillos, como el filtro anti-alias, o un filtro sencillo de reconstitución después de un conversor digital analógico. Y los filtros digitales tienen la particularidad, la ventaja de poder reconfigurarse en forma dinámica. Entonces, ¿qué le pedimos a un DCP? Que pueda terminar de procesar las muestras actuales antes que entre una nueva muestra. Entonces, tengo 128 muestras. Cuando me entra una nueva muestra, pierdo la muestra 128, la más vieja. Con lo cual, tengo que haber hecho los 128 productos y 127 sumas antes de que me aparezca una nueva muestra. Ese es el requerimiento que nosotros le exigimos al DCP. Normalmente, los requerimientos de velocidad entonces nos van a decir, de acuerdo con la frecuencia de la señal que yo quiero trabajar, que quiero utilizar, cuáles los requerimientos que yo voy a necesitar que tenga el microcontrolador. Por ejemplo, si quiero trabajar a 48 kHz, cuyo periodo es 20,83 microsegundos, y si tengo 90 etapas, esto va a equivaler a 90 productos y 89 sumas. En realidad solo hace 90, suponiendo que la primera suma, el valor original que tiene el acumulador es 0, para hacerlo más fácil y que sea todo múltiplo de 90. Es decir, que necesitaré 48.000 por 180 operaciones. ¿Por qué 180 operaciones? Porque voy a tener 90 productos y 90 sumas. Lo cual me da, fíjense qué cifra, 8,64 MOPS. Ustedes habrán escuchado MIPS, Mega Instruction per Second. Acá es Mega Operation per Second. ¿Por qué? Porque acá por ejemplo, sería muy piola que en una sola operación yo pueda sumar y multiplicar, o multiplicar y sumar. Cosa que habíamos dicho que nos permitía nuestro Cortex M4. Bueno, el filtro anti-alias, que lo vamos a tener que diseñar en forma analógica para evitar el efecto del alias. Y entramos ahora en el Cortex M4. Cortex M4, este dibujito ya lo habíamos visto, decimos que hay compatibilidad de Cortex M0 a M3, de M3 a M4 y de M4 a M4F con punto flotante. Lo que viene asociado habitualmente con el entorno de desarrollo es el CMSIS DSP. ¿Qué significa? CMSIS es un conjunto de bibliotecas que nos provee ARM
CMSI significa Common Microcontroller Software Interface Standard. Es decir, estándar de interfaz de software común a los microcontroladores. El origen de CMSI fue independizarnos del microcontrolador. Es decir, era toda una capa en la cual uno entraba con una función y el fabricante del microcontrolador tenía que proveernos a nosotros las funciones internas que cumplieran con eso que nosotros le exigíamos. Lo mencionamos en alguna oportunidad. Yo tendré un Start AD con el cual arranco el conversor analógico digital, cualquiera sea el micro. Entonces, eso forma parte de esa capa de abstracción que se llama CMSIS. En este caso, esta capa de abstracción nos va a permitir a nosotros utilizar herramientas de cálculo integradas y muy fáciles de utilizar. Y eso lo van a ver ustedes con Juan. El hecho de aprender un microcontrolador y que eso sea aplicable a cualquier otro microcontrolador posterior es muy piola porque me permite ganar muchísimo tiempo. Bien, ¿qué es CMSIS DSP? Ustedes observen sobre la parte izquierda de la imagen que dice Biblioteca de DSP. Biblioteca de Procesamiento Digital de Señales. Todo el resto es conocido por nosotros porque tenemos un RTOS, un Real-Time Kernel vinculado con el RTOS y tenemos distintas capas de diseño dentro siempre del modelo de capas. Bien, ¿qué es CMSIS DSP? Es una biblioteca con funciones escritas en C. Es decir, que no voy a tener que preocuparme yo en calcular los coeficientes, sino que voy a llamar a una función de esta biblioteca, en la cual está, por supuesto, todo bien documentado. Voy a tener una función tan explícita como, por ejemplo, FIR, a la cual le voy a pasar ciertos parámetros, como pueden ser, por ejemplo, cantidad de muestras que quiero utilizar, frecuencia de corte, atenuación fuera de banda, y con eso ya directamente la biblioteca me va a utilizar un elemento de esa biblioteca interna que me resuelva el filtro FIR. Es decir que hasta eso me desentiendo. Pero fíjense que no es solamente filtro, sino que tengo control de motores, matemática compleja, estadísticas, root mean square, es decir, raíz cuadrada, filtros, transformaciones, como la de rápida de Fourier, la de discreta del coseno. Puedo manejar motores. El motor, los motores eléctricos se pueden representar por ecuaciones. Por ecuaciones choclométricas, enormes, complejas. Complejas en el sentido de múltiples coeficientes y relaciones no lineales. Bien, yo puedo entonces llamar a una función control de un motor de tal tipo y automáticamente de la biblioteca me surge la ecuación del motor. Con lo cual entonces, fíjense todas las cosas que yo puedo hacer con el procesamiento digital de señales. Texas Instruments tiene una línea completa de DCPs orientada al control de motores. Especial para control de motores. TMS 3200, no me acuerdo cuánto. Todo esto está provisto sin cargo por ARM. Entonces, ¿cómo es que lo utilizo? Esta es la parte que a nosotros nos interesa. Los filtros FIR y cuadrado R, convolución, correlación, operaciones con matrices y transformadas. Yo puedo fácilmente entonces hacer, por ejemplo, ¿vieron los medidores de nivel sonoro con los cuales uno ve en el centro de Buenos Aires gente que está haciendo medición de nivel sonoro? Bueno, esa medición se hace midiendo no solamente amplitud, sino frecuencias, en la cual aparecen
las señales que estamos analizando. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el uso del CMSIS DCP, y acá me aparecen las funciones que me permiten. Yo cliqueo y me abre las opciones. Está documentado cómo es que tengo que invocar cada una de esas funciones. ¿Mm? Y acá fíjense cómo están las bibliotecas prearmadas. Tenemos entonces características que tienen los Cortex M4, y fíjense, acá nos aparece Cortex M7. El M7 podemos decir que es un M4 mejorado. Es bastante más complejo, ya no tiene un pipeline de 3 etapas, sino que tiene un pipeline de 7 etapas, pero sepan ustedes que pueden llegar a hacer lo mismo que pueden hacer con un M4, pero mejor. Es un poco más difícil de usar, pero en caso de ser requerido, no hay ningún problema. Con el conocimiento de Cortex M4, pueden pasar a M7. ¿Qué es lo que tiene el Cortex M4? Comportamiento como microcontrolador, fácil de utilizar, programación en C y todas esas cosas, y a su vez también arquitectura Harvard que nos permite tener procesador digital de señales. Multiplicación y acumulación, fíjese, es multiply and accumulate en un solo ciclo. Operaciones de puntos flotantes si fuera necesario trabajar con mayor rango dinámico, y el barrel shifter, ese registro de desplazamiento interno que nos permite hacer operaciones muy rápidamente. Bueno, ¿qué puedo hacer entonces manejado por las buenas características de multiplicar y acumular? Filtro FIR, filtro recursivo o I²R, la FFT, la butterfly, la mariposa, correlación, convolución. Todo eso lo puedo llegar a utilizar directamente de las bibliotecas de CMSIS. Y para terminar con esta breve introducción, hay algo que es fundamental. Siempre con la idea de hacer más cosas en unidad de tiempo. ¿Cuál es la cantidad de bits de un conversor? Por ejemplo, el que tenemos nosotros en nuestro microcontrolador. ¿Qué cantidad de bits? ¿Qué resolución tiene? 12. ¿Se justifica, pregunto, ¿se justifica utilizar un registro de 32 bits para guardar los 12 bits del conversor? ¿Cómo aprovecharían ustedes un registro entonces de 32 bits? Guardando varios datos. ¿Cuántos? 3, claro. De a 2. 3 no entran. 3 no entran. Entonces, puedo guardar dos conversiones en un solo registro. Entonces, lo ideal sería que si yo en otro registro coloco dos coeficientes, que en una sola instrucción resuelva dos muestras. Eso lo llama el Single Instruction Multiple Data. Entonces, Single Instruction Multiple Data lo que busca es paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Y acá el dibujito lo va a marcar bastante fácil. Single Instruction Multiple Data significa, acá por ejemplo, en A y B tengo dos muestras. En C y D tengo dos coeficientes. Entonces multiplico en una sola instrucción A por C y le sumo B por D. Con lo cual estoy procesando dos muestras en una sola instrucción. Ojo, que voy a tener que decirle al procesador, utiliza Single Instruction Multiple Data. Si no, el tipo es muy cómodo y me va a utilizar el procesamiento tradicional, es decir, que no voy a ver ventaja. Le tengo que decir, cuando invoco al compilador, optimiza utilizando las instrucciones de Single Instruction Multiple Data, que ahora las vamos a mencionar al pasar.
Entonces, los datos tienen que estar adecuadamente empaquetados. Entonces, ahí voy a poder, tengo los distintos tipos de instrucciones que puedo llegar a trabajar. Puedo llegar a trabajar también, si quiero, con 4 bytes. Por ejemplo, supónganse ustedes que no me interesa gran resolución, pero sí gran velocidad. De los 12 bits del conversor, me quedo con los 8 más significativos. Entonces, en lugar de guardar 2 datos, puedo llegar a guardar 4 datos. Los coeficientes, también me quedo con los 8 bits más significativos. Entonces voy a tener 4 coeficientes, 4 datos, y resuelvo 4 datos en una sola instrucción. Por supuesto que no tengo la resolución que cuando trabajo con los 12 bits. Bueno, y acá vemos las ventajas. En la izquierda, sin utilizar Single Instruction Multiple Data para un filtro FIR, y fíjense la diferencia que hay con respecto a cuando utilizo Single Instruction Multiple Data sobre la derecha. Estamos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrucciones. Para el caso del Cortex M3, que no tiene Single Instruction Multiple Data, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo hacer? Filtro FIR y cuadrado R, la transformada discreta de Fourier, para hacer ese medidor de nivel sonoro caracterizado por la amplitud más también las frecuencias de trabajo, la FFT. Un camino de evolución es entonces el Cortex M7, en el cual cambia la arquitectura, en el cual tenemos ya 4 etapas de prefetch, digamos, se hace bastante más profundo el uso del paralelismo, y el Cortex M7 me resuelve problemas que el Cortex M4 o llega transpirando o directamente no lo puede resolver. ¿Preguntas?